Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y estoy súper emocionado de compartirlo. Hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de Kerem y Hande y la pregunta que resuena en muchas conversaciones: ¿siguen hablando en secreto? Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en los rumores, las pistas y todo lo que rodea a esta posible, y para muchos, anhelada conexión secreta entre dos figuras que han capturado la atención de tantos. Si eres fan de este par, o simplemente te encanta el chisme del bueno, te invito a quedarte hasta el final porque vamos a analizarlo todo a fondo. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Que empiece la investigación. Para empezar, y para aquellos que quizás no estén tan al día, ¿quiénes son Kerem y Hande? Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y, por supuesto, de una química innegable que traspasó la pantalla para meterse de lleno en el corazón de sus seguidores. Ambos son actores turcos con carreras meteóricas, y se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie de televisión, Senkalkam. Desde el primer momento en que aparecieron juntos, la chispa fue palpable. La forma en que se miraban, la conexión que transmitían en cada escena, todo apuntaba a algo más que una simple amistad o una relación profesional. Después de que la serie terminara, muchos esperábamos que esa conexión se mantuviera viva de alguna forma, o al menos que las muestras de afecto y respeto mutuo continuaran. Y lo cierto es que si bien ambos han seguido caminos profesionales separados y han tenido otras relaciones, o se les ha relacionado con otras personas, hay un grupo muy ruidoso de fans, y para ser honestos, yo me incluyo un poco en esa fascinación, que cree firmemente que entre Kerem y Hande existe algo más que una buena amistad. Y el rumor que hoy nos ocupa es precisamente ese: ¿siguen hablando en secreto? Vamos a analizar las pistas. Lo primero que saltó a la vista, y que muchos interpretaron como un guiño, fue la forma en que ambos por separado han defendido el trabajo del otro. Cuando a Kerem le preguntaban por Hande siempre tenía palabras de elogio, destacando su profesionalismo, su talento y su gran corazón. Y lo mismo ocurría cuando se le preguntaba a Hande sobre Kerem. Había un respeto mutuo, una admiración que se sentía genuina y que, para muchos, era una clara señal de que la relación que habían forjado en el set iba más allá. Pero el verdadero meollo del asunto está en los detalles, en esos pequeños gestos que al unirlos, pintan un cuadro bastante interesante. Uno de los puntos clave y que generó un revuelo enorme hace un tiempo, fueron los me gusta de ambos en las publicaciones del otro. Sé que suena a poca cosa, pero en el mundo de las celebridades, donde cada acción es analizada al microscopio, un me gusta entre dos personas que tuvieron una relación tan mediática y que luego parece haberse enfriado, puede significar mucho. Por ejemplo, ha habido ocasiones en que Hande publica algo y a las pocas horas, o incluso minutos, aparece el me gusta de Kerem. Y viceversa. A veces son fotos de su vida cotidiana, a veces son proyectos profesionales, pero siempre hay esa conexión digital. Y claro, los fans, como detectives incansables, no tardan en notarlo. Se crean comunidades enteras dedicadas a rastrear estos likes, y cada uno de ellos se convierte en una pequeña victoria para los que desean que su relación se reavive. Más allá de los likes, también están los comentarios. Aunque menos frecuentes y a menudo más sutiles, ha habido alguna interacción verbal en redes sociales que ha sido suficiente para encender la chispa de la especulación. A veces un comentario corto y conciso como un felicidades, o un emoji estratégico, puede decir más que 1000 palabras. Y en el caso de Kerem y Hande estos pequeños intercambios han sido suficientes para mantener viva la esperanza de muchos. Pero no todos son redes sociales, ¿verdad? También están las apariciones públicas. Aunque suelen ser escasas y muy cuidadosas, ha habido momentos en que sus caminos se han cruzado, ya sea en eventos o a través de amigos en común. Y en esas ocasiones las miradas, las sonrisas o los breves saludos que se intercambian son analizados con lupa. ¿Hay algo en esa interacción que delate una conexión más profunda? Para muchos, la respuesta es un rotundo sí. La forma en que se miran, la tensión que parece haber en el aire, todo suma a la teoría de que hay una historia no contada. Además, tenemos que considerar el factor de los amigos en común. Kerem y Hande comparten un círculo de amigos bastante cercano, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento.
Y estos amigos en ocasiones han publicado fotos o vídeos donde ambos aparecen, aunque no siempre en la misma toma. Estas publicaciones para los ojos entrenados de los fans son la prueba definitiva de que ambos siguen conectados, de que sus vidas, de alguna manera, siguen entrelazadas. Es como si estos amigos actuaran como puentes, manteniendo viva la comunicación de forma indirecta. Ahora, hablemos de la discreción. Si Kerem y Hande estuvieran manteniendo una relación en secreto, lo más lógico es que fueran extremadamente cuidadosos para evitar ser descubiertos. Y es ahí donde entra la estrategia. Los likes a destiempo, los comentarios esporádicos, las apariciones en eventos donde se sabe que el otro estará presente, todo podría ser parte de un plan para mantener viva la conexión sin llamar demasiado la atención. Es un juego de ajedrez sutil, donde cada movimiento tiene un propósito. También hay que mencionar la parte de las entrevistas. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación, ambos suelen ser muy evasivos. Responden con frases genéricas sobre el respeto mutuo, la amistad y la admiración profesional. Y si bien esto podría ser interpretado como una forma de proteger su privacidad, para los que creen en el romance, es simplemente una forma de despistar y mantener su secreto a salvo. La forma en que evitan la pregunta, la ligera incomodidad que a veces muestran, todo puede ser un indicio de que hay algo más de lo que dicen. Pensemos en el contexto. Sus carreras están en un punto álgido. Son figuras públicas de gran relevancia en Turquía y tienen una base de fans internacional muy leal. Cualquier noticia sobre su relación, ya sea oficial o especulada, genera un torbellino mediático. Por lo tanto, si realmente quisieran mantener algo en secreto, tendrían que ser extremadamente discretos y estratégicos. Y los fans que apoyan la teoría de la conexión secreta creen precisamente eso, que están siendo estratégicos. Entonces, ¿cuál es la evidencia más sólida? Para muchos son los momentos en que de manera casi sincronizada, ambos comparten ciertos mensajes o pensamientos similares en sus redes sociales. No estoy hablando de que copien y peguen, sino de que expresan ideas o sentimientos que resuenan de manera particular. Por ejemplo, si uno publica una foto con una reflexión sobre la importancia de los momentos sencillos, y al poco tiempo el otro publica algo similar, los fans lo interpretan como una comunicación interna, un eco de sus pensamientos compartidos. Y no podemos olvidar la química que todavía parece existir, incluso a través de la distancia. Cuando vemos entrevistas antiguas o clips de Senkalkapm, esa chispa sigue ahí. Y a veces esa chispa parece reavivarse en sus interacciones actuales, por mínimas que sean. Es como si hubiera una energía residual que aún los conecta, una magia que no se apaga fácilmente. Sin embargo, también debemos ser justos y considerar que a veces, la interpretación de los fans puede estar influenciada por sus propios deseos. La esperanza de ver a una pareja que admiran junta en la vida real es muy fuerte, y eso puede llevar a ver señales donde quizás solo hay coincidencias o gestos de cortesía. Es posible que los likes sean simplemente gestos amables hacia un excompañero de trabajo y amigo, y que la discreción se deba a un deseo legítimo de mantener su vida privada. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿siguen hablando en secreto? Basándonos en las pistas disponibles, en los patrones de interacción en redes sociales, en los comentarios sutiles y en la persistente química que emana de ellos, la respuesta más probable es que sí. Hay una comunicación entre Kerem y Hande que va más allá de la simple cortesía profesional. Ya sea que esa comunicación evolucione hacia algo más romántico, o que sea simplemente una amistad profunda y discreta, la evidencia sugiere que sus vidas no se han desconectado del todo. Los fans que apoyan esta teoría a menudo citan la autenticidad que ambos transmiten. A pesar de ser figuras públicas, ambos parecen mantener un nivel de autenticidad que resuena con su audiencia. Y si esa autenticidad se extiende a sus relaciones personales, entonces la idea de una conexión secreta, por discreta que sea, cobra aún más fuerza. Además, pensemos en la posibilidad de que, tras haber compartido una experiencia tan intensa como grabar una serie que se convirtió en un fenómeno, hayan desarrollado un vínculo especial que trasciende el tiempo y las circunstancias. No es raro que las personas que comparten experiencias formativas desarrollen amistades duraderas y significativas, y si a eso le sumamos la química que existía, es natural que muchos crean que ese vínculo podría ser algo más. En resumen, las pistas son variadas y, aunque ninguna es concluyente por sí sola, al unirlas forman un mosaico intrigante. Los likes, los comentarios, las menciones sutiles, las apariciones en eventos donde podrían cruzarse, e incluso la forma
N que responden a las preguntas de la prensa, todo apunta a que existe una conexión activa y discreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sea amistad o algo más, lo que sí está claro es que su historia sigue cautivando a miles de personas alrededor del mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el misterio de Kerem y Hande. Hemos desglosado las pistas, hemos analizado las teorías, y aunque no podemos afirmar con un 100% de certeza lo que sucede tras bambalinas, sí podemos decir que la especulación está más viva que nunca. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Kerem y Hande siguen hablando en secreto? ¿Han descubierto alguna otra pista que nosotros no hayamos mencionado? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y les mantuvo enganchados, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que podamos seguir debatiendo este interesante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.